Bueno, amigos, damos inicio a la parte local después de dar las internacionales. ¿Algún otro comentario internacional que se quería hacer aquí antes de entrar en materia? ¿No? Okay. Jorge Eduardo, ¿por qué nos explicas por qué la tradición de los martes? Supermartes. Bueno, el supermartes es, en realidad, las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones generales, ocurren siempre el martes después del primer lunes de noviembre. Y esa es la norma que existe, y eso sí, desde que existe en los Estados Unidos, es el martes después del primer lunes. No el primer martes, el martes después del primer lunes es la de noviembre, son las elecciones generales. Y ellos establecieron las elecciones generales desde el siglo XVIII, ojo, siglo XVIII, vamos en el XXI, pero a finales del siglo XVIII, cuando los Estados Unidos estableció su constitución, dijeron que el domingo no se podía hacer elecciones porque era el día del Señor, era el día de los cultos religiosos. Y el miércoles eran los días del mercado. Entonces decidieron ponerlo por la necesidad de que la gente se pudiera trasladar, dejar el lunes para que la gente pudiera ir a los sitios, movilizarse, ¿no? Movilizarse, votar el martes y entonces aprovechar el miércoles. Claro, no eran tan estrictos en aquel tiempo en las jornadas laborales, pero para ellos eran 2 días importantes en la semana en los que no se podía votar. Uno era el domingo y el otro era el miércoles, entonces escogieron, la primera elección se hizo así, un martes, y como los Estados Unidos vive de sus tradiciones, ellos el martes, desde entonces, los martes son el día de las elecciones. Las generales siempre, el martes después del primer lunes de noviembre, y casi todas las primarias también. Hay algunos estados que ya, por ejemplo, Carolina del Sur la hizo el sábado. Dijo, no, ya no queremos hacerlo más los martes y las van haciendo los sábados o días más, no días laborables. Bueno, muy bien la información, doctor Ritter, un buen análisis de por qué se le llama Super Tuesday. Dicen que eso es lo que marca el posible futuro de los candidatos, ¿no? Hasta ahora, por lo menos. Oiga. Sí, después el martes hay otros heridos. Sí, pero no tiene el peso que tiene que son 14 estados donde están los grandotes. Ese es el significado. Oiga, hoy inicia el año escolar con ciertas inquietudes, pero ahí va hoy dándose este despegue de otra etapa en la cual nosotros esperamos que los estudiantes panameños aprovechen al máximo y que los maestros pongan también su esfuerzo para que mejorar las condiciones de la educación, no únicamente dentro del pensum académico, sino también la propia calidad de los profesores. Creo que es importante eso. Y también, Guillermo, que nosotros paremos un poquito, porque somos muy amantes de hablar de que todo en educación está mal. Y yo sé que hay buenas escuelas, hay buenos profesores, y hay escuelas que son ejemplos, digamos, y escuelas públicas. No necesariamente se tiene que usar como modelo las escuelas privadas, que efectivamente tienen ventajas. Antes la escuela pública era mejor que la privada. Había menos también, señor Murgas, menos escuelas privadas, sí. Hay que decirlo, ¿no? Pero las escuelas públicas eran buenas, okay. Eran buenas. Entonces eso de que veo que tenemos al encuestador aquí, un politólogo, Harry Brown. Déjeme hacer la introducción, señor Murgas, por favor. Es decir, el CIEPS, que es el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP Panamá, ha hecho una encuesta casualmente hoy, que inicia el año escolar. Creo que cae muy bien eso. Damos la bienvenida aquí a Harry Brown. ¿Cómo está, Harry? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, Guillermo Antonio. Buenos días Rubén, buenos días Jorge Eduardo. Oiga, y yo quería nada más hacerle una observación. No, porque nosotros fuimos responsables en cierta forma, Guillermo, y cuando hablo de nosotros, este programa, nosotros le dedicamos mucho tiempo a las encuestas. Pero yo le pido a Harry Brown que la pregunta clásica que aparecía en todas las encuestas, ¿por quién vas a votar de presidente?, no la hagan, porque eso dañó las encuestas. No, este es otro tema, Rubén. Este es un tema evidentemente de educación. No, pero es que eso dañó el sistema de encuestas en Panamá. No, la encuesta no la hacemos nosotros, nomás una advertencia clara. Todos pagaron ese precio, Ineira, todos lo pagaron porque la gente se acostumbró
a esa preguntita. No sé, porque esa es una pregunta que se hace en todas partes. Esa pregunta se hace en todas partes. Si no, Sí, pero no. sí, pero usted dijo una cosa que Ahora creo que Estados Unidos está bien que se haga. Permítame, Panamá no debe estar exento de eso, a mi juicio. Lo que pasa es que se contaminó, pero bueno, esa es harina a otro costal. Advierto, aquí yo pagué una encuesta a Dicter y Neira, no es que me la regaló nadie, pagábamos nosotros un precio alto porque era la encuestadora más prestigiosa, como lo es todavía en Panamá, y yo me decidí a hacerlo con esa, que es la número 1 de Panamá, pero los resultados en todas las encuestadoras en las últimas elecciones fueron evidentemente fallidos, ¿no? Pero esa aclaración nada más, o sea que no me la regalaron, señor Morgan, ni me la donaron como han hecho en otros casos, ¿no? Harry Brown, la encuesta sobre el tema de la educación. Doctor Ritter, hay muchas cosas sobre la educación que decir, ¿no? Sí. A mí me llamó la atención en esa encuesta que a la pregunta de cuál debe ser o cuál es el factor principal, no recuerdo el término exacto, pero sale que las personas consideran ahora aquí es la primera vez que lo veo en una encuesta, que la formación de los educadores es lo primordial. Antes siempre se hablaba de que las escuelas estén limpias, que las escuelas estén a tiempo, que se despolitice el ministerio, etcétera. Pero ahora yo creo que la encuesta ha apuntado a lo que los expertos siempre han estado diciendo. Lo fundamental es la capacitación de los educadores, pero quizás sea mejor. La pregunta fue, y usted la pregunta fue ¿cuál? La pregunta fue la encuesta. ¿Cuál es el principal problema del sistema educativo en Panamá? El resultado fue este. Pero voy a aprovechar rápidamente lo que comentaba Rubén para decir algo sobre las encuestas del CIEPS. O sea, nosotros, las encuestas, y lo sabemos todos en la mesa, y seguramente los oyentes también, son una herramienta científica. Por eso dije, por eso el CIEPS las utiliza para dar información útil en los procesos de formulación de políticas públicas. Por eso es que nosotros abordamos este tipo de temas. La educación, recordarán el año pasado el proceso de reformas constitucionales, y a finales de marzo, les están invitados todos a esa presentación, a finales de marzo vamos a presentar una encuesta sobre ciudadanía y derechos, que es la principal encuesta que hace el CIEPS, y los resultados, el enfoque es bastante novedoso, y ya verán que los resultados también van a ser muy interesantes para que los discuta la sociedad panameña. Sobre la pregunta la primera pregunta de la encuesta, decía así: ¿cuál es el principal problema del sistema educativo en Panamá? El 22.1% de las personas que contestaron la encuesta dijeron que el principal problema es la capacitación del personal docente, como apuntaba Jorge Eduardo. El 17.8% dijo que es la falta de un plan más allá de 5 años. El 17.3% dijo que el problema principal es la infraestructura de los centros escolares, y el 15.3% la desintegración familiar, y luego hay dos respuestas más que tuvieron 13.4, 12.4%. ¿Cómo nosotros creemos que se puede interpretar estas respuestas? Lo primero es lo que decía Jorge Eduardo, la novedad posiblemente de que la población está apuntando hacia el centro del sistema educativo, que son los maestros. Y según me cuentan los expertos, las expertas del Centro de Investigaciones Educativas, los estudios en todo el mundo están llegando a esa misma conclusión. El centro del sistema educativo son los maestros. De la misma, por más que, claro, es muy importante la infraestructura, son muy importantes los planes, pero todo gira alrededor de la calidad de los maestros y de las maestras. Y esos hallazgos también los han obtenido en Panamá desde el CIEDU, desde este Centro de Investigaciones Educativas, que dicen que los maestros son el centro de todos los problemas y las soluciones que tendría el sistema educativo panameño. Con un giro más en el caso de Panamá, los años de formación que están teniendo nuestros maestros y nuestras maestras no están influyendo suficientemente en la calidad del trabajo que hacen. No es que no se formen, sino que los años de formación no están dando los resultados esperados. Esa es una primera parte de la interpretación. Pero si se pone a ver en los porcentajes,
es 22%, o sea, no es muy mayoritario, es realmente también una minoría. Es la más grande, pero también es una minoría. Y los otros porcentajes son 17%, 17, 15, 13. Eso quiere decir que realmente la población lo que está viendo es una multiplicidad de problemas. Pero qué bueno que se ve o se enfoca, primero que los maestros están mejor pagos que hace muchísimo tiempo, jamás han estado tan bien estimulados. Casi $1.300. Ojo, o sea, hay eso, pero mi tesis es, y se lo he dicho a la ministra de Educación, se lo he dicho a mis viceministros, y lo digo así a viva voz, el problema es, ok, vamos a pagarles bien, pero ¿saben qué? Mejoren también su preparación, mejoren también su desempeño, mejoren también la dedicación al estudiante. Creo que eso tiene que ir una cosa amarrada con la otra, y aquí se ve que, por ejemplo, usted dice, le falta un plan a 5 años, de 5 años. Sí. Eso es insignificativo también, ¿eh? Porque cada gobierno que llega viene con una nueva técnica, ¿no? De hecho, podríamos decir, lo vamos a ver en la siguiente pregunta, con las soluciones que la población les parece que son las importantes. Podríamos pensar que también todo lo que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer con los docentes está dentro de ese plan de 5 años que también está pidiendo la población. Pero lo que decía era que en los resultados de la encuesta se puede ver que hay una dispersión de problemas. O sea, no hay un solo gran problema, digamos, con 60, 50% de las elecciones, sino que hay 20, 17, 15. O sea, que la población identifica que hay una multiplicidad de problemas que tienen que ser atendidos. Porque hay algo interesante, Rubén, pero nada más para efectos de números. En efecto, la infraestructura en los centros escolares marca un 17%, sí, pero a renglón seguido está la desintegración familiar, claro, que es el 15.3%, bastante cerca, y la desintegración familiar es una realidad social de nuestro país. Ahora, yo quiero decir una realidad de dónde se forman los maestros, porque yo me formé como maestro de escuela primaria. Yo voy con frecuencia a la normal, y yo estoy viendo el producto que está entrando a la normal. Los estudiantes de la escuela normal, la mayoría son niños campesinos, indígenas, que están tratando de buscar una formación. En mi época, nosotros se estudiaban para maestros niños de todas las clases sociales. Eso es lo importante, las clases sociales, niños judíos, del interior de la República querían estudiar para maestras de escuela. Ese es un problema, la materia prima. ¿Quién quiere estudiar? Y hay una diferencia aquí con los niños que trabajan en kinder. Aquí los kinder privados están contratando psicólogos graduados hasta afuera de Panamá, los están contratando como maestros. Ese es, Harry, es la problemática en Panamá. La materia prima. La materia prima. Sí, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.